mañana con 10 minutos. Cielos nubladísimos, como usted ve en pantalla, ahí calle Borges, está el sociólogo Javier Ruiz. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Buenos días, don Mauro, aquí estamos a su servicio. Qué bueno, le agradezco mucho. Al servicio no mío, de la gente que lo escucha y lo ve a esta hora de la mañana por todas las plataformas de Polar y que quiere saber y entender un poquitito cómo vinculamos, cómo relacionamos esto de la pandemia, la emergencia sanitaria que estamos viviendo, el plebiscito que está a la vuelta de la esquina y a menos de 48 horas que se conmemore, se podría decir, el estallido social del 18 de octubre de hace casi un año. Faltan 2 días para que se cumpla un año, Javier. Y se empiezan a meter un montón de temáticas, ¿no? La irrupción de los independientes, etcétera. Hay tantas cosas que hay que conversar en este café político de día viernes que vamos a hacer con Javier. ¿Por dónde partimos? Bueno, pero con la imagen, ¿no? O sea, lo que tú decías, si la sociedad desde un tiempo a esta parte, la sociedad del siglo XXI ya es una sociedad, por así decirlo, revuelta, donde no necesariamente se entiende fácilmente lo que ocurre, pues muchas cosas que se cruzan, muchas variables, la complejidad de la que se habla, ¿no? Hoy día ese río revuelto está mucho más revuelto que antes, ¿no? La pandemia vino a revolver mucho más el confinamiento, la restricción de las libertades, y por otra parte, lo político que sigue desarrollándose, un plebiscito a puertas en el caso nuestro, con cuarentena, o sea, es algo raro, ¿no? O sea, mientras por un lado tenemos que estar confinados, por otro lado se nos pide salir a votar, porque el sistema político tiene que seguir funcionando, es vital, ¿no? El sistema que nos conduce. Entonces está todo muy, muy revuelto y también lo que está pasando obviamente en nuestra sociedad magallánica que amerita darle una vuelta de gran interés lo que está ocurriendo con nuestra gente, ¿no? Los fenómenos que están ocurriendo muy, muy interesantes. ¿Cómo qué tipo de fenómenos, Javier? A nivel local, dices tú, ¿no? Básicamente, siguiendo con esta metáfora del juego, la gente ya no quiere jugar el juego que le propone el gobierno. Ya, sí, se aburrió, se cansó. Se aburrió, porque el juego del gobierno no le gustó finalmente, ¿no? Eso era un juego muy, muy riguroso, muy exigente. Y finalmente la gente está jugando su propio juego, que es desconfinarse, salir, buscar salir a trabajar. Ahora lo que está ocurriendo es que prácticamente una gran cantidad de comercio están trabajando en la clandestinidad, comercio no esencial en la clandestinidad, están abriendo, con candado en la puerta, por supuesto, pero a través de llamadas telefónicas. Por ejemplo, me ha tocado, porque también he sido víctima del confinamiento, con dolores y mayor peso corporal, etcétera, como nos ha pasado todo, el costo también en enfermedad y en gasto en salud va a ser alto para los magallánicos, está siendo alto ya, en términos de las dolencias que están o enfermedades que están ocurriendo a partir del confinamiento. Bueno, supuestamente los pabellones no están atendiendo urgencias esenciales, ¿no? No esenciales, como por ejemplo cualquier tipo de operación que no sea tan urgente. Y lo que están haciendo también los médicos, le están colocando las urgencias a las recetas, a los procedimientos. O sea, todo el mundo está transgrediendo lo que la autoridad, digamos, de manera bastante ciega, insiste, que es mantener un confinamiento que no funciona. Entonces ahí, eso digamos, es parte de este paisaje de río revuelto que está ocurriendo, que no va a parar. Oye, Javier, quiero sacarte un poquitito, porque no va a ver, lo último, para cerrar el tema y démosle un brochecito al tema pandemia y emergencia sanitaria, Javier. Están bajando los contagios, por lo menos eso muestran los guarismos en los últimos 3-4 días, pero bajan los exámenes también. Ayer se informaban de 211 exámenes. Esta cuestión, yo hacía la analogía con cuando uno ocupa loza en la casa, mientras menos come o menos gente hay, ocupan menos loza, pero si hay mucha gente, ocupan mucha más loza y vas a tener que lavar mucha más loza. Acá es lo mismo, si haces menos exámenes, la positividad obviamente va a bajar también, ¿no? Bueno, volviendo con la metáfora del juego, así como la gente ya no quiere jugar con el gobierno le ha pedido a la gente, juguemos juntos, la gente no quiere jugar con el gobierno, entonces el gobierno dijo, voy a jugar solo. Sí. Y lo que hizo fue, me llevo la pelota. Se llevó la pelota, el gobierno está jugando solo, entonces dijo, bueno, si la gente no quiere dejar de circular y bajar la estadística, lo hago yo a mi modo, ¿qué tal? Bueno, es así, ¿no? Sí, po. Es así.
es así, o sea, el gobierno tiene la manija para bajar los números de contagio, porque ellos saben que no pueden mantener, o sea, ya la cuarentena no tiene argumento, digamos, para No. mantener. Entonces van a buscar. O sea, además no hay cuarentena, ni toque de queda, si uno sale a la calle y ve que la ciudad funciona normal. Lo otro, están los WhatsApp donde la gente está avisando, donde están en las patrullas y todo, o sea, está todo, digamos, está todo dado. Y el gobierno, bueno, está jugando ahora su propio juego, ¿no es cierto? Bajar las estadísticas mediante como ellos pueden hacerlo, ¿no? Me parece muy bien. ¿Sí? que de algún modo esto finalmente se resuelva. Sí, esto igual se vincula con la política, Javier, porque los que están por el rechazo o la gente que no quiere que se llegue a acuerdo, se lleve adelante, el plebiscito, dice, nos están desconfinando y están bajando las cifras para que la gente vaya a votar finalmente el próximo 25 de octubre. Y por otro lado dicen, están bajando las cifras artificialmente y haciendo menos exámenes porque hay que liberar esto y bajar las cuarentenas y reactivar económicamente al país. Hay miradas distintas. Es un poco de todo, ¿no? El gobierno no está pensando solo en el plebiscito. No. Está pensando también en que el comercio hay que reactivarlo porque es un gobierno de derecha. Teóricamente es un gobierno que es proclive al desarrollo del comercio, del emprendimiento, teóricamente. Pero hoy día ya en el siglo XXI no se sabe nada. Pero evidentemente que es un factor el plebiscito, pero también es el hecho de que hay mucha presión por parte de entidades gremiales, de los mismos ciudadanos, lo que acabamos de decir, por desconfinar. Pero lo otro que hay que pensar, lo último, digamos, para cerrar el tema, que hay que ampliar el horizonte. Nuevamente el gobierno se está perdiendo nos hace llamados a que hagamos el último esfuerzo, parece el llamado de don Francisco, ¿no? Sí. El ministro París dice, hagamos el último esfuerzo, palabras de don Francisco, tendría que haberlo contratado como asesor. Hagamos el último esfuerzo, pero la verdad es que de acuerdo a las estimaciones, la vacuna va a estar entre 10 y 12 meses más, o sea, todavía nos quedan muchas vueltas, o sea, nos van a desconfinar ciertamente, pero nos van a volver a confinar en algún momento, porque quedan 10 meses y se está contagiada el 5% de la población. O sea, todavía queda bastante gente que puede ser y que va a ser contagiada. Mucha gente. Ya, es peligroso esto de modificar las cifras casi a la fuerza, porque las cifras están bajando por una... no es una triquiñuela, aunque quizás sí, ¿no? Pero se están bajando las cifras a propósito, haciendo menos exámenes. Ya se había avisado esto y lo hemos hablado hace una semana. ¿No es riesgoso? ¿No es peligroso? Me parece que no. Yo sostengo que si se levanta hoy día la cuarentena, no va a haber una gran variación en el número de PCR positivos. No la va a haber. El gobierno se dio cuenta que el único modo es que hay una variación es bajar, no haciendo el PCR. Tantos exámenes. Sí, y yo creo que la cantidad real de contagios es mucho mayor que la que está estimada en la estadística. Es decir, si hablamos de 10.000, al menos debemos ser 20.000 magallánicos los que hemos... Tú dices que es el doble. Mucho más, porque piensa tú, pensando en el perfil sociocultural del magallánico. Y yo lo he visto también con gente muy cercana que ha tenido que le han hecho el PCR por diversas circunstancias y no, por así decirlo, no delatan a todos sus contactos estrechos. Entonces no se le ha hecho PCR a todos los cuales se les debiera hacer. Primer punto. Segundo, hay mucho magallánico que teniendo los síntomas y sospechando que tiene el coronavirus, no asiste al establecimiento a hacerse el PCR porque saben que van a ser 14 días en que va a dejar de trabajar y simplemente no acude, salvo que se sienta muy grave. Y como en el 90% de los casos es un simple resfrío, entonces hay que deducir lógicamente que hay mucha gente que ha tenido los síntomas y que no ha acudido a un establecimiento para hacerse el PCR, muchísima gente. Entonces la cantidad de contagios es muchísimo más de contagios. No, y lo otro que pasa, y lo ha dicho la autoridad, Javier, es que cuando aparece un positivo y tratan de hacer la trazabilidad, no da los nombres de las personas con las que estuvo por el temor de que esa otra persona termine teniendo que pedir licencia y capaz que tenga que no poder salir a trabajar, etcétera. Obvio, estuve el fin de semana con un amigo, la pasamos muy bien. No me cae duda. Claro, y después tengo que delatarlo. No, el magallánico no es así, es leal con sus amigos.
¿Sí o Entonces no? no los delata. Pareciera. Es una cuestión cultural también, porque nos tiene así Es como muy estamos. culturales nosotros, porque si no ese amigo el otro fin de semana no me va a invitar al quincho de nuevo a la fiesta, pues. Oye, ¿sabes qué? Te tuve que... No, pero ¿cómo se te ocurre? Tenía que No, salir a trabajar. cortado. No se invita más. Obvio, pues, obvio, nunca más. Castigado por 3 meses. Eso obviamente es lo que está ocurriendo también, entonces la cantidad de contagios es mucho más de lo que está establecido en la estadística. Y Ya, entonces vamos. eso significa, Sí, dale. sí, no, significa que hay mucho contagiado leve. Eso es lo real. Mucho contagiado leve. Pero Leve, sí. ahora, ayer se estaba avisando temprano de que iban a haber nuevamente 4 o 5 aeroevacuaciones. Si no fuese por las Sí, aeroevacuaciones, y tú lo has explicado acá, lo hemos conversado, somos parte de una red de salud, por suerte, tenemos la opción de ir sacando gente para poder descongestionar camas en el hospital clínico. Sí. Si no tuviésemos esa posibilidad de aeroevacuar, estaríamos en otra realidad, mucho más En otro grave. mundo, Mucho. claramente, Sí. claramente. 20 años atrás hubiese corrido esta pandemia, hubiese sido muy triste para Magallanes. Muy mortal, pues, claro, sin la Muy posibilidad de mortal. aeroevacuar, absolutamente. Así Quiero es. sacarte de la pandemia, Javier, y vuelven este tema de los independientes versus partidos políticos, siempre ha estado en la palestra, siempre ha estado sobre la mesa, siempre aparece algo, siempre es muy sabrosa esta discusión, pero hablamos algo en la editorial, conversamos con el diputado Bianchi, hablamos con un ex dirigente o dirigente actual provincial del PPD como es Domingo Rubilar, ex candidato a diputado en un par de ocasiones, sin mayor fortuna, pero tengo la sensación en la gente, yo creo que también, de que los partidos políticos van así, en el despeñadero cayendo, y las alternativas independientes de mujeres y hombres independientes han tomado mucha fuerza y la gente les cree mucho más a la gente independiente y no tanto a las figuras de partidos políticos y menos a la institución partido político, Javier. Bueno, eso es muy bueno, es un buen síntoma social. Bueno, y tiene que ver con la crisis de credibilidad de los políticos desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero también los políticos hacen triquiñuelas. También, porque los independientes hoy día, por el sistema que tenemos, es muy difícil que compitan afuera de un partido. Siempre no hay igualdad de condiciones para competir. No se puede. Entonces el independiente finalmente vendría siendo un militante desteñido, ¿no? Pasan por cloro la camiseta y queda más blanca. Pues básicamente eso. Independientes verdaderos es como, por ejemplo, Carlos Bianchi, que se atreve, se arriesga, desafía al sistema y lo vence. Ese es el independiente, ¿no? Que va por fuera de todo. Hoy día eso es impensado. Lo que hizo Bianchi hace 14 años es que cambió el sistema también. Sí, cambió el sistema. Bueno, hoy día también ahora entiendo que se está viendo la posibilidad de que para la constituyente se puedan armar listas independientes, que se facilite eso, ¿no? Pero sigue siendo muy difícil. Y luego están, como tú dices, los independientes pro, que son militantes desteñidos de algún modo, ¿no? Y que es una forma también de los partidos políticos de cautivar audiencias. Como tienen audiencias muy bajas, tienen que llevar, no sé, locutores, personas famosas, actores, astronautas. Pero pasa, no sé, mucho. Ha pasado mucho y sigue pasando mucho y va a seguir pasando mucho eso. Cualquier partido que pudiera llevarte a ti, por ejemplo, deben haber muchos que ya están pidiendo llevar, debe estar tú en una lista de notables, ¿no? Está sonando el teléfono. Ya. Debe estar en una lista de notables como muchos líderes de opinión, porque son el apetito, el bocado, ¿no? El apetito sabroso para un partido, porque saben que van a ganador. Oye, Javier, pero ahí yo comparto contigo, está bien, los partidos están, ojo al charqui, como se dice, ¿no? Al gateo de la laucha. Y está bien, pues es parte de la pega, como todas, claro, como todas las actividades. Pero, y si lo miramos desde el otro lado, que los independientes también están al cateo de la laucha diciendo, bueno, yo quiero competir, no lo puedo hacer en igualdad de condiciones, ocupo un partido como instrumento para poder entrar a la cancha, ¿no? Así es, sí. Mira, también hay que, pensemos en el escenario radical en que pudiesen ir, en que sería, algunos dicen, por ejemplo, que lo mejor sería un sistema político en que fuera un voto, el voto máximo es el que gana, ¿no? O sea, podría ganar cualquiera en cualquiera contienda.
Eh, ese podría ser un escenario ideal, pero yo voy a usar un ejemplo que no le va a gustar a nadie, pero A ver. tal como alguna vez lo señaló Jaime Guzmán cuando profetizó el golpe de Estado en este programa Hasta ahora se improvisa, que está ahí en YouTube, les recomiendo que lo escuchen, es una notita muy breve, donde Jaime Guzmán decía proféticamente, cuando estaba la crisis de los partidos políticos en los 70, y decía, bueno, a las sociedades las gobiernan grupos organizados. Esa primera frase sociológicamente es correcta. Solo grupos organizados pueden gobernar una sociedad y no puede ser uno solo. Hasta Hitler en su destino, digamos, dictatorial, tuvo que meterse a un partido político para poder llegar a ser el gran dictador que fue. Luego manejó ese partido y manejó ese aparato, pero tuvo que meterse en un partido, son los grupos organizados los que gobiernan. Y luego dice Jaime Guzmán, si los partidos políticos no son capaces de gobernar, que era lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo, entonces el único grupo organizado que queda son las Fuerzas Armadas. Y estaba llamando al golpe militar. Entonces, en un escenario radical en que fuesen solo independientes y los partidos políticos con el nivel de credibilidad que hoy día tienen fuesen incapaces de colocar gente, podría ser también un problema en ese escenario ideal, ¿no? Entonces, quizá una mixtura entre un sistema que obviamente depende de los partidos políticos para su subsistencia y una apertura, como lo era antes del 73, a las candidaturas independientes sería de muy buena salud para el sistema político. Sí. Es una de las compuertas que debieran abrir para poder superar esta crisis que digamos, tiene mucho recorrido todavía. Todavía es una crisis política que va a tardar muchos años antes que se resuelva. Pareciera que las llaves de esa compuerta, Javier, alguien las tiene guardadas, escondidas bajo otras 7 llaves, ¿no? Les cuesta abrir esa compuerta. A la clase política en general, cuando se hablan de entregarle mayores alternativas, oportunidades e igualdad de condiciones para con el resto de la clase política, a las independientes y los independientes. Entonces, le ha costado a la propia clase política el abrir estos espacios, y después critican a los independientes cuando van a ser parte de esa propia clase política o a los partidos que representan esa clase política. Es bastante contraproducente. Claro. Es bastante contraproducente porque el político esgrime la banderita del bien común, ¿no? Porque supuestamente, teóricamente, el fundamento del Estado es el bien común. Y como ellos son actores del Estado, esgrimen la banderita del bien común, pero rápidamente se corporativizan y se enamoran muy fuertemente de su partido, de su conglomerado, de sus alianzas, y se olvidan del bien común, suelen olvidarse del bien común. Y lo que ocurre ahí es que la reacción, o la sociedad siempre va más rápido que el Estado, siempre es mucho más dinámica que el Estado, y la reacción siempre de la clase política suele ser tardía. Me quedan un par de minutitos, Javier. Carlos Bianchi no va a poder ir a la reelección de senador. Carolina Goich ha decidido y ha dado a conocer públicamente hace un par de semanas que no va a la reelección de senadora. Es un misterio si Gabriel Boric decide ir al Senado, candidato por Magallanes al Senado, o por otra región, o simplemente retirarse, como lo va a hacer Giorgio Jackson, por ejemplo, y se va a ir a estudiar a Estados Unidos. Capaz que Gabriel decida lo mismo. No se sabe todavía, pero en toda esta incertidumbre, bien licuoso todo el escenario para el próximo año, en términos electorales, y a falta de mucho liderazgo político. No sé si compartes conmigo de que, sobre todo a nivel local, han faltado liderazgos, según algunos y algunas. ¿Qué crees que estamos presenciando pre-escenario electoral del 2021? Oye, entre paréntesis, antes de avanzar a esa pregunta, qué bueno que los chicos vayan a estudiar, ¿no? Es muy bueno eso. Porque me recuerda que vayan a estudiar a Estados Unidos, a prepararse. Sí, pues, bueno, que vayan a prepararse y a conocer el capitalismo en la creme de la creme, ¿no? Van a volver un poquito más reformistas, un poquito más conservadores, un poquito más aterrizados. Les va a hacer muy bien, porque van a hacer un aporte ahora a la política mucho más real, no tan ideológico, porque ellos surgieron con una cosa muy ideológica, muy romántica. Me hace acordar el doloroso exilio que tuvieron los partidos de izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista en Europa, y cómo ese exilio también modificó la cosmovisión que ellos tenían, la ideología. Y luego volvió a Chile un socialismo renovado, que fue el socialismo que le dio sustento a la Concertación. El socialismo de Ricardo Lagos,
de Michelle Bachelet, un socialismo mucho más de centro-izquierda, menos ideológico, menos duro, que ya no quería construir un socialismo, sino que consideraba que la democracia es un valor, cuestión que en los años 70 la izquierda no lo consideraba así. La democracia burguesa había que destruirla. Entonces, muy bien que los chicos vayan, nos va a servir a nosotros como país que nuestros pequeños líderes en el futuro sean los grandes líderes del país. Y yendo a la pregunta, el escenario que nosotros veíamos hace un tiempo, Mauricio, ¿te acuerdas que hablábamos de que la senaturía era una carrera de Fórmulas 1 de primer nivel, ¿no? McLaren, Ferrari, estaban todos ahí. Y hoy día dos escuderías quedan fuera. Dos escuderías quedan fuera, entonces cambió todo el panorama, absolutamente. O sea, quedó desierta la pista de la senaturía. ¿Quién va? Y ojo que la Diputación tampoco está tan clara tampoco, ¿eh? Claro, no hay buenos actores. A Río Revuelto, Ganancia Pescadores, quizás quién va. Bueno, el alcalde de Raúl podría ahora, siempre ha tenido apetito senatorial, ahora sí podría ir, perfectamente. Tendría que renunciar ahora en noviembre. Él dijo que no va a renunciar hasta mayo, está esperando, tanto él como otros y otras, de que se haga una ley para que puedan habilitar a alcaldes y concejales, porque les cambiaron un poco el rayado de cancha para las próximas elecciones. Esa ley fue rechazada, entiendo, ¿no? No, claro, fue rechazada porque metía a cores, diputados, senadores, autoridades de gobierno como ministro y subsecretario, entonces, y se votó todo en conjunto, entonces quedó fuera. Pero se está trabajando ya en una ley que habilite única y exclusivamente a alcaldes y concejales, porque les cambiaron la fecha y todo lo demás. Así que por ahí va a estar la puerta trasera. Qué bien que funciona el sistema político, funciona perfecto. Maravilloso, y todos felices. Sociólogo Javier Ruiz, Café Político de día viernes. Un abrazo, Javier. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Pausa y hablamos de cine con Guillermo Muñoz.